Mírenlo bien. Un hombre mayor, de mirada casi extinta, sentado en un puesto humilde en un mercado bullicioso. Firma con manos temblorosas fotografías de su propia gloria a cambio de unas cuantas monedas. Este hombre frágil fue el rey de México. Un guerrero tan inmenso que la nación entera se detenía para verlo sangrar. La pregunta es inevitable. ¿Cómo el campeón del pueblo, el hombre que lo tuvo todo, terminó así, casi ciego y abandonado? Para descubrir la historia detrás de la leyenda, acompáñame en este viaje y deja tu like para que esta saga no se pierda en el olvido. Dime desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es por allá. Antes del trono, antes de la corona de oro y espinas, existió la tierra. La colonia Bondojito. Un laberinto de calles sin pavimentar donde el polvo se mezclaba con el olor a fritanga y a sueños rotos. Crecer ahí no era vivir, era sobrevivir. Cada amanecer era una batalla contra la miseria, una lucha silenciosa que se libraba en las cocinas vacías y en las miradas cansadas de los padres. En este reino de la necesidad nació Rubén Olivares, un niño flaco con los ojos llenos de una furia que aún no entendía. Allí, en una casa humilde donde el hambre era un invitado frecuente, un niño le hizo un juramento a su madre. Estaba por presenciarla de la forma más brutal. La noche del 23 de noviembre de 1974 estaba destinada a ser una coronación más. Pero esa noche, en el Fórum de Inglewood, el destino le presentó una cuenta que no podía pagar. Su oponente no era un rival, era un presagio. Un nicaragüense joven, delgado y con una mirada de acero llamado Alexis Argüello. El flaco explosivo. Era todo lo que Rubén había sido: hambriento, disciplinado, letal. Durante los primeros asaltos, el fantasma del Gran Púas apareció. Sus ganchos aún tenían el eco del trueno, y la multitud mexicana rugía, creyendo ver el regreso de su ídolo. Pero era una ilusión, un espejismo forjado en la memoria. Las noches de parranda, el tequila que corría como río y los consejos de falsos amigos se habían convertido en un veneno lento, que ahora paralizaba sus piernas y nublaba su instinto. En el round 13, la verdad explotó. Argüello, que había soportado la tormenta inicial con una paciencia de depredador, vio la apertura. Vio el cansancio en los ojos de Olivares, vio la duda donde antes solo había furia. Fue un solo golpe, una izquierda corta, precisa, fulminante. No fue un puñetazo, fue una sentencia. El cuerpo del Púas se desconectó de su alma. Por un instante, el tiempo se congeló. Viendo sus manos agrietadas por el trabajo, sus ojos que habían llorado demasiado en silencio, le prometió que un día, esos puños que apenas sabían defenderse en peleas callejeras, comprarían para ella un palacio. No era una promesa infantil, era un contrato firmado con el alma, una deuda de honor que lo perseguiría toda su vida. Esa promesa fue la primera campana que sonó en su carrera. La calle le ofrecía el camino fácil del delito, una salida rápida hacia el mismo abismo. Pero Rubén encontró su iglesia en otro lugar. Un gimnasio ruidoso, impregnado del aroma a sudor, a cuero viejo y a linimento. Ese era su único santuario. Entre costales quejumbrosos y el repiqueteo de las peras, el mundo exterior desaparecía. El hambre se convertía en fuerza. El miedo, en agresión. Y fue allí donde descubrió el milagro. En sus nudillos no había solo hueso, había dinamita. Un gancho de izquierda, que no era un golpe, era una sentencia. Cada vez que conectaba, el sonido era diferente. Era el sonido de la pobreza rompiéndose en 1000 pedazos. Pero el poder sin control es solo caos. Necesitaba un arquitecto, y lo encontró en Arturo Cuyo Hernández, el legendario entrenador que vio más allá del muchacho salvaje. Vio al campeón. Cuyo no le enseñó a golpear más fuerte, le enseñó a transformar la rabia en un arte mortal, el instinto en estrategia. El rey de la Bondojito, el hombre que personificaba el corazón mexicano, se quedó suspendido en el aire, con la mirada perdida en un lugar que nadie más podía ver. Y luego, el colapso. El ídolo de México se desplomó como un imperio, con un estruendo sordo que silenció a miles. La lona no recibió a un boxeador, recibió los restos de una leyenda. El conteo del referee no fue un procedimiento deportivo, fue un responso fúnebre. 10 segundos que duraron una eternidad, 10 campanadas que anunciaban el fin de una era. Por primera vez, el mundo veía a Rubén Olivares no como un guerrero, sino como un hombre roto. Vulnerable. Humillado.
La derrota no fue solo física, fue espiritual. Le arrancó el aura de invencibilidad y dejó al descubierto las heridas que él mismo se había infligido lejos del ring. En el vestidor, el silencio no era de luto, sino de rabia. Pero no era una rabia dirigida hacia adentro. En su negación, en su desesperación por no enfrentar al fantasma en el espejo, Rubén culpó a todos. La culpa fue del referee, de una mala noche, del destino. De todos, menos del hombre cuya indisciplina había pavimentado el camino hacia esa lona. Aquella herida no era una más. Era la primera herida mortal, la que demostraba que el enemigo más grande de Rubén Olivares no usaba guantes, no subía al ring. Fue el escultor que tomó el diamante en bruto de la Bondojito y comenzó a tallar la joya más letal de México. Esa promesa a su madre se convirtió en el combustible de un incendio que pronto consumiría al mundo del boxeo. El hambre de su niñez se transformó en un hambre insaciable de gloria. Todos hemos sentido alguna vez ese impulso desesperado de luchar por alguien que amamos, de cambiar nuestro destino con nuestras propias manos. Si alguna vez has sentido ese fuego, déjanos un comentario y regálanos un like para que esta leyenda nunca sea olvidada. La promesa hecha a su madre ya no era un murmullo de la infancia, era un juramento de sangre que ardía en sus puños. El diamante en bruto, pulido por la sabiduría de Arturo Cuyo Hernández, estaba listo para ser desatado sobre el mundo. Y el mundo no estaba preparado para la tormenta que se avecinaba. Su debut profesional no fue una simple pelea, fue una declaración de guerra. El primer oponente, el segundo, el tercero, todos cayeron como árboles ante un rayo. No había estudio, no había paciencia. Había una furia controlada, una violencia que tenía la precisión de un cirujano, y la brutalidad de un verdugo. La lona se convirtió en el lienzo donde pintaba sus obras maestras de destrucción. El enemigo dormía en su propia cama y bebía de su propia copa. Aquella lona no fue el final. Fue el prólogo de una caída mucho más profunda y dolorosa. El campeón había sido humillado, pero la tragedia apenas comenzaba. Suscríbete y no te pierdas el siguiente capítulo, porque la verdadera pelea de Rubén Olivares, la que libró contra sí mismo, estaba a punto de arrastrarlo al infierno. La humillación ante Argüello no fue el fondo del pozo, fue solo el inicio de la caída libre. El campeón, herido en su orgullo, no buscó el refugio del gimnasio para sanar, sino el abrazo venenoso de la noche para olvidar. Si el mundo ya no lo veía como un dios invencible, él se encargaría de vivir como un mortal sin mañana. El alcohol dejó de ser un compañero de celebración para convertirse en su único confidente, un demonio que le susurraba al oído que la culpa era de todos menos suya. El ring, que antes fue su escenario de gloria, se transformó en su patíbulo. Las peleas que siguieron fueron un funeral en cámara lenta, una procesión de derrotas contra hombres que, en sus años de gloria, no hubieran durado un suspiro frente a él. El público ya no iba a ver al Púas noquear, iba a presenciar, con una mezcla de morbo y lástima, cuánto castigo podía aguantar el espectro del gran campeón. Su estilo era un insulto a la ortodoxia del boxeo, una danza caótica y letal. Se movía con la arrogancia de quien se sabe bendecido por los dioses de la guerra. Un paso, un amague, y el gancho de izquierda explotaba. Era un sonido seco, definitivo. El sonido de la miseria de la Bondojito, rompiéndose contra la mandíbula de sus rivales. Los cronistas deportivos buscaban palabras para describir lo que veían. Lo llamaron un fenómeno, un prodigio, un asesino. Su nombre dejó de ser un susurro en los gimnasios para convertirse en un grito de guerra en cada cantina, en cada mercado, en cada rincón de México. Rubén Olivares, el Púas, el muchacho que noqueaba sueños ajenos para construir el suyo. La fila de cuerpos que dejaba a su paso lo llevó, inevitablemente, a las puertas del Olimpo. El 22 de agosto de 1969, en Los Ángeles, California, el mundo entero pondría sus ojos sobre él. Al otro lado del ring estaba Lionel Rose, el campeón australiano, un boxeador técnico y respetado. Para México, sin embargo, Rose no era un hombre. Era el último obstáculo entre su hijo pródigo y la inmortalidad. Esa noche, Olivares no subió al ring solo. Subió cargando el peso de las esperanzas de millones de compatriotas que veían en sus guantes la posibilidad de su propia redención. Su gancho de izquierda, antes un relámpago que fulminaba gigantes, ahora era un trueno sordo, una amenaza vacía.
Su cuerpo, castigado por la falta de disciplina, lo traicionaba round tras round, pero su orgullo le impedía caer. Era una tortura pública que él mismo aceptaba por un puñado de billetes. Ese dinero, que antes fluía como un río de oro, ahora se escapaba entre sus dedos como arena. Cada bolsa de pelea no era para reconstruir un futuro, sino para pagar una noche más de olvido, para silenciar los fantasmas con el ruido de la fiesta. La hemorragia financiera se volvió imparable, los divorcios, costosos y amargos, desmembraron su patrimonio. Los autos de lujo, las joyas, las propiedades, todo se fue vendiendo para alimentar un estilo de vida que ya no podía sostener. Los amigos, que lo habían aplaudido en la cima, ahora eran los buitres que picoteaban los restos de su fortuna. El eco de la campana era reemplazado por el portazo en su propia casa. El ídolo que había prometido sacar a su madre de la pobreza ahora veía cómo sus propias familias se desmoronaban bajo el peso de sus adicciones y ausencias. El campeón del pueblo ya no podía defender a los suyos de su peor enemigo, él mismo. Se había convertido en una caricatura de sí mismo, una parodia trágica del guerrero que fue, peleando no por honor, ni por gloria, sino por el dinero justo para la siguiente botella. Desde la primera campana, fue una cacería. El púas no boxeó, atacó. Cada golpe era un recordatorio de las noches de hambre, de la promesa hecha en un cuarto humilde. Rose, valiente, intentó usar su técnica para apagar el infierno, pero solo avivó las llamas. En el quinto round, la tormenta perfecta se desató. Una combinación salvaje envió al campeón a la lona. El rugido de la multitud fue tan poderoso que pareció sacudir la tierra. Rose se levantó, pero era un fantasma. Olivares, con la mirada fría de un depredador que huele sangre, se lanzó a terminar su obra. Un gancho de izquierda final, su firma, su evangelio, se estrelló con una violencia inaudita. El referee no necesitó contar. Se interpuso para salvar al hombre caído del muchacho, que se había convertido en un dios. México tenía un nuevo rey. Rubén el Púas Olivares era el campeón mundial de peso gallo. La promesa estaba cumplida, la pobreza había sido noqueada. En ese instante de gloria absoluta, bañado en sudor y aclamaciones, era el hombre más poderoso del país, un héroe forjado a golpes, el orgullo de la raza de bronce. Pero la corona es un metal pesado, y su brillo atrae no solo admiradores, sino también demonios. El rugido de la multitud se convirtió en una nueva droga, más adictiva y peligrosa que cualquier oponente. La pregunta no es cómo un hombre puede caer tan bajo, sino qué parte de nosotros mismos vemos reflejada en su caída. Si sientes el peso de esta tragedia, deja un like como un silencioso abrazo a la memoria del ídolo roto. El último campanazo había sonado, no en la arena Coliseo sino en el silencio de una vida vacía. El eco de 60.000 almas gritando su nombre se había extinguido, reemplazado por el zumbido solitario de un cuarto barato en la Ciudad de México. El cuerpo que había sido una máquina de destrucción, un templo de poder, era ahora un mapa de cicatrices y dolores. Sus nudillos, que una vez rompieron mandíbulas y sueños, ahora le dolían con el frío de la mañana. Su vista, que localizaba la más mínima apertura en la guardia de un oponente, se nublaba, traicionada por retinas desprendidas, un cruel recordatorio de cada golpe que había dado y recibido. El campeón del mundo se había retirado del ring, pero la pelea, la verdadera pelea, apenas comenzaba. Su nuevo oponente no tenía nombre, ni peso, ni récord. Era una sombra que lo seguía a todas partes, el fantasma del hombre que fue. Su arena de combate ya no eran los cuadriláteros de Las Vegas o Los Ángeles, sino las cantinas de mala muerte, donde su fama todavía le compraba un trago, o la soledad de su habitación, donde los recuerdos de la gloria lo emboscaban en la oscuridad. Cada victoria abría una puerta no solo a la gloria, sino a una noche más larga, a una botella más, a un séquito de sombras que aplaudían cada uno de sus excesos. El campeón había nacido. Pero en la oscuridad de su trono, el hombre comenzaba a perderse. Como un guerrero nacido para conquistar dentro de las cuerdas aprende a pelear contra los enemigos que lo esperan afuera, sonriéndole con un vaso en la mano. Para descubrir cómo la corona se convirtió lentamente en una soga, suscríbete y acompáñanos en este descenso. La mayor pelea de Rubén Olivares apenas estaba por comenzar. El cinturón de campeón mundial no era un trofeo, era una corona.
Y con ella Rubén Olivares dejó de ser un simple boxeador para convertirse en el rey de México. El país entero se postraba a sus pies. Cuando peleaba, las calles se vaciaban, el crimen se detenía y el corazón de la nación latía al ritmo de sus golpes. Era el dueño absoluto de la división de peso gallo, un monarca cuyo dominio era tan brutal como espectacular. Cada defensa del título era una celebración nacional, un ritual donde el ídolo del pueblo reafirmaba su poder con ganchos de izquierda que sonaban como sentencias de muerte. Fuera del ring, su reino se extendía a las noches interminables de la Ciudad de México. Los demonios que lo habían derribado en su apogeo ahora lo atormentaban en su retiro. El alcohol ya no era el combustible de la fiesta, sino un anestésico para el dolor del olvido. Cada botella era un round perdido contra sí mismo, cada resaca una cuenta de protección de la que le costaba más y más trabajo levantarse. La jornada por la redención no fue un montaje heroico con música inspiradora. Fue un infierno personal, una guerra de trincheras librada día a día. Hubo mañanas en las que juraba no volver a beber, en las que la determinación brillaba en sus ojos cansados, un destello del viejo púas. Se aferraba a la sobriedad como un náufrago a una tabla en medio del océano, con la desesperación de quien sabe que es su última oportunidad. Pero la tentación era una sirena traicionera. Un viejo amigo aparecía con una botella para recordar los viejos tiempos. La melancolía de una canción en la radio lo arrastraba de vuelta al bar. Y la recaída llegaba, brutal y humillante, dejándolo más hundido que antes, con el sabor amargo de la derrota y el autodesprecio. Pero incluso en la lona de su propia vida, el instinto de luchador se negaba a morir. En medio del ruido de su propia ruina, aparecían grietas de luz. Era el sol alrededor del cual giraba todo. Los artistas, los políticos, las mujeres más bellas. El dinero fluía de sus manos como agua, un torrente inagotable que pagaba fiestas que duraban días, coches de lujo que apenas conducía, y favores a cualquiera que le llamara amigo. Era la personificación del éxito, la prueba viviente de que un muchacho de la Bondojito podía conquistar el mundo. Su carisma era magnético, su generosidad, una leyenda. Era el rey que compartía su tesoro, el campeón que nunca olvidó el hambre, y se aseguraba de que nadie a su alrededor la sintiera. Pero ningún rey define su leyenda sin una guerra que parta su reino en dos. Para el Púas, esa guerra tuvo un nombre: Chucho Castillo. Su rivalidad no fue una simple serie de peleas, fue una guerra civil mexicana sobre un cuadrilátero. La capital se dividió, las familias discutían, y cada campanazo era el inicio de una batalla por el alma del boxeo nacional. Eran dos estilos, dos personalidades, dos Méxicos, chocando con una furia primitiva. Esas peleas épicas, sangrientas y llenas de drama, no solo lo consagraron como un guerrero indomable, sino que elevaron su figura a la categoría de mito. Él era el soberano indiscutible, un hombre que parecía forjado en acero, invencible. En la cima de la gloria, Olivares no caminaba, flotaba sobre un mar de adoración. Entrevistas esporádicas, donde un periodista, con más lástima que curiosidad, le ponía un micrófono enfrente. Y el mundo esperaba la excusa, la culpa lanzada a los promotores, a las mujeres, a los falsos amigos. Esperaban al campeón arrogante que se negaba a aceptar su final. Pero lo que encontraron fue a un hombre desarmado. Encontraron a Rubén. Con la voz rasposa, no por los gritos de guerra, sino por el tequila y los lamentos, Rubén confesaba. Por primera vez, no había bravuconería. No había máscara. Solo la verdad cruda de un hombre que se miraba al espejo, y finalmente reconocía al enemigo. El dinero se fue porque yo lo tiré, decía, con una honestidad que desarmaba. Nadie me puso una pistola en la cabeza para irme de fiesta. Nadie me obligó a firmar contratos que no leí. El único culpable de que Rubén Olivares esté así, es Rubén Olivares. Cada palabra era un golpe que se daba a sí mismo, un acto de penitencia pública. Admitió la soberbia, la indisciplina, la ceguera voluntaria ante quienes lo desangraban. Habló del dolor que causó a su familia, de los hijos que apenas vio crecer, de las esposas a las que traicionó. No pedía perdón, porque sentía que no lo merecía. Simplemente exponía sus heridas al mundo, y en ese acto de vulnerabilidad absoluta, encontró una extraña forma de fuerza. Era un dios popular, tan amado por su poder destructivo en el combate como por su humanidad desbordada en la parranda. Parecía que nada podía tocarlo, que su reinado sería eterno,
que el sol nunca se pondría en su imperio de puños y fiesta. Pero en la cima del mundo, rodeado de adulación y cegado por los reflectores, ¿cómo puede un rey ver la sombra que proyecta su propia corona? ¿Cómo puede un hombre que ha vencido a todos los rivales reconocer que su enemigo más peligroso no espera en la esquina contraria, sino en el fondo de una botella y en el reflejo de su propio espejo? Pero la corona, forjada en sudor y sangre, pesa, y la cabeza que la porta rara vez descansa en paz. Para Rubén Olivares, el trono del mundo no era un santuario, sino el epicentro de una fiesta interminable, una celebración que amenazaba con no terminar jamás. El rugido de la arena Coliseo se mezclaba con el murmullo de las cantinas, y los aplausos de la victoria se confundían con el tintineo de los vasos de tequila. El campeón del pueblo era ahora el rey de la noche, y su corte crecía día a día. No eran los viejos amigos del abondojito, ni los compañeros de gimnasio con los nudillos rotos. Su redención no fue un regreso al trono. No hubo un contrato millonario, ni una película biográfica que limpiara su imagen. Fue algo más profundo, más silencioso, más mexicano. Fue la aceptación humilde de su destino. El ring ahora era un pequeño puesto en un mercado popular, rodeado del bullicio y el olor a fruta y especias. Sobre una mesa de plástico, extendía las viejas fotografías en blanco y negro de sus días de gloria. Él con el cinturón sobre el hombro, él con el puño en alto, él como un dios azteca a punto de entrar en batalla. La pelea ya no era por un cinturón de oro, sino por los pesos para la comida del día. Algunos pasaban y lo miraban con lástima. Otros, los más viejos, se detenían, lo reconocían, y una luz de emoción se encendía en sus ojos. Le contaban dónde estaban la noche que noqueó a Lionel Rose, cómo habían apostado todo su sueldo en su pelea contra Chucho Castillo. Por unos minutos, en esas conversaciones, el Púas volvía a vivir. Y él, con una sonrisa cansada pero genuina, firmaba la foto, su mano temblorosa trazando el nombre que una vez hizo temblar al mundo. Ya no era el ídolo inalcanzable. Era uno de ellos. Un sobreviviente. Un guerrero herido que seguía peleando, aunque el único premio fuera llegar al día siguiente. Eran otros. Hombres de sonrisa fácil y mano extendida, que aparecían después de cada bolsa ganada, susurrándole al oído que un rey merecía más que un simple festejo. Le hablaban de autos que brillaban más que sus cinturones, de casas que podían albergar a todo su séquito, de noches que se convertían en mañanas sin que nadie llevara la cuenta. Eran las sombras que se alargaban bajo la luz de su gloria, un sistema parasitario que se alimentaba de su generosidad imprudente. La palabra no se borró de su vocabulario, reemplazada por un sírvete que para eso hay. Arturo Cuyo, Hernández lo veía. El viejo sabio del boxeo, el hombre que había pulido aquel diamante en bruto, observaba con el corazón encogido cómo su obra maestra comenzaba a mostrar fisuras. Las sesiones de entrenamiento, antes un ritual sagrado, se volvieron opcionales. El Púas llegaba tarde, con los ojos cansados y el aliento cargado de la fiesta de anoche. La disciplina, ese pilar de acero que lo había llevado a la cima, se oxidaba lentamente. «Campeón, el ring no perdona las parrandas», le advertía el Cuyo. Pero la voz del entrenador era apenas un eco lejano, ahogado por la música y las risas de los nuevos consejeros del rey. Y el ring, como una deidad celosa, cobró su tributo. Esta fue su última y más grande victoria. No fue un nocaut espectacular, sino una decisión unánime ganada a lo largo de incontables rounds de sufrimiento y humildad. Aprendió que la verdadera fuerza no estaba en su gancho de izquierda, sino en la capacidad de decir me equivoqué. Su redención no fue recuperar la fortuna, sino encontrar un poco de paz en medio de la pobreza. Nos enseñó que la verdadera gloria no reside en no caer nunca, sino en saber levantarse, una y otra vez, incluso cuando ya no hay nadie aplaudiendo. Y es ahí, en ese humilde rincón de la supervivencia, donde su leyenda nos obliga a preguntar qué significa realmente ser un campeón. Déjame saber en los comentarios tu respuesta. Y así, en la humildad de un puesto de mercado, rodeado por el murmullo de la gente común que una vez lo aclamó como a un dios, el guerrero encontró su última paz. No era la paz de la victoria, sino la del superviviente. La paz de quien ha perdido la guerra contra sí mismo, pero ha logrado sobrevivir a la batalla. Al principio de este viaje, nos hicimos una pregunta. ¿Cómo el campeón del pueblo, el hombre que lo tenía todo, el rey de la colonia Bondojito que conquistó el mundo, terminó ciego y abandonado,
vendiendo sus recuerdos por unas cuantas monedas. Llegó la primera derrota por el título. No fue un knockout devastador, no fue una paliza humillante. Fue algo peor, una exhibición de impotencia. El gancho de izquierda, aquel martillo que había derribado a gigantes, llegaba un instante tarde. Su cintura, antes el motor de su poder explosivo, se movía con una lentitud ajena. El país entero, pegado al televisor, no podía creerlo. El invencible Púas, el dios popular, sangraba. Y por primera vez, parecía humano, falible. La pérdida del cinturón fue un sismo, una señal de que la invencibilidad era un mito que él mismo se había creído. Pero en lugar de ser una llamada de atención, se convirtió en una excusa. Su séquito lo rodeó, protegiéndolo de la verdad. Fue mala suerte, campeón, decían. El referee estaba en tu contra. Te robaron la pelea. Lo aislaron de las voces de la razón, construyendo a su alrededor un palacio de espejos donde solo podía ver el reflejo del campeón que había sido, no del hombre en el que se estaba convirtiendo. El verdadero enemigo no había estado en la esquina contraria, había dormido en su cama, había brindado en su mesa, y ahora le susurraba mentiras para mantenerlo débil. La sombra de la corona se hacía más densa, y la caída, aunque invisible para muchos, ya había comenzado. La respuesta, después de recorrer el camino de su gloria y su infierno, es tan simple como devastadora. Terminó así porque el mismo fuego que forjó al campeón legendario en el ring, fue el que consumió la vida del hombre fuera de él. El Púas no fue derrotado por Lionel Rose, ni por Chucho Castillo, ni siquiera por el gran Alexis Argüello. Esos hombres, solo vencieron a su cuerpo. Su alma fue conquistada por un enemigo mucho más íntimo y silencioso, el reflejo en la botella de tequila, los aplausos de los falsos amigos, el rugido de un ego que exigía ser alimentado sin descanso. Fue devorado por su propia leyenda, por el apetito insaciable del ídolo que él mismo había creado, y que ya no sabía cómo controlar. Su legado, por lo tanto, no se mide en los cinturones de campeonato que ahora se oxidan en alguna vitrina olvidada, ni en la fortuna que se desvaneció como el humo de un cigarro en una noche de fiesta. Su verdadera herencia, la que perdura, es este corrido trágico. Es la lección brutal sobre el veneno de la gloria, una advertencia sobre cómo el éxito sin alma puede llevar a un hombre a la cima del mundo solo para abandonarlo en el abismo más profundo. México no lo recuerda como un santo, porque nunca lo fue. Aquí es donde la historia se fractura. ¿Fue la fama un veneno que corrompió a un hombre bueno, o simplemente el sol que reveló las grietas que siempre estuvieron ahí? ¿Fue Rubén Olivares una víctima de los buitres que lo rodearon? ¿O fue él quien abrió la jaula y los invitó a su propia masacre? La respuesta quizás la tiene el pueblo que lo elevó y que ahora lo veía tropezar. El peso de la corona se había vuelto plomo. Cada defensa del título, cada noche de gloria, era seguida por una celebración más larga, más salvaje, más autodestructiva. El séquito de parásitos que lo rodeaba, se había convertido en su sombra, susurrándole al oído que era invencible, que el talento divino no requería del sacrificio mundano del gimnasio. Cuyo Hernández, la voz de la conciencia, se volvía un eco cada vez más lejano, ahogado por la música de los mariachis y el tintineo de los vasos. La primera pérdida del título fue una advertencia, una grieta en la armadura del dios. Pero sus cortesanos la taparon con excusas, con mentiras dulces como el veneno. Le dijeron que fue mala suerte, un mal día, una injusticia. Y él, desesperado por seguir siendo el rey, les creyó. La caída había comenzado en silencio, en la soledad de una botella vacía al amanecer, pero el mundo aún no la había visto. Lo recuerda como algo mucho más valioso, mucho más real. Un héroe profundamente humano. Un hombre con fallas tan colosales como su gancho de izquierda, y precisamente por eso, eterno. Porque en sus victorias vimos nuestros sueños, y en su caída, vimos nuestros propios miedos. El guerrero que conquistó el mundo terminó con la vista rota, pero en su oscuridad, quizás por primera vez, pudo ver con absoluta claridad al único enemigo que nunca pudo noquear, él mismo. La saga de Rubén el Púas Olivares es un eco inmortal en el panteón de nuestros ídolos, un recordatorio de que detrás de cada leyenda hay una historia de carne, hueso y corazón roto. Hay muchas más historias como la suya, esperando ser contadas para que su luz y su sombra nunca se apaguen. Suscríbete y acompáñanos a honrar la memoria de los guerreros que, incluso en su caída, nos enseñaron lo que significa pelear hasta el final.